Siempre pensé que trabajar en el cementerio municipal sería tranquilo. Limpieza ligera, corte de pasto, pintura de lápidas. Nada que ver con lo que muchos imaginan. Me ofrecieron el turno nocturno porque era el único dispuesto a aceptarlo sin hacer preguntas. Y sí, al principio lo disfrutaba. La paz, el silencio, el sonido del viento entre los cipreses. Hasta esa noche. Era jueves, y me habían pedido limpiar la zona antigua, la que casi nadie visita. Justo ahí estaba enterrado mi abuelo Mateo, en una esquina donde las lámparas de vapor de sodio apenas alcanzan a brillar. Siempre que pasaba por su tumba, me detenía unos minutos. Era una especie de rutina silenciosa. Llevaba un trapo y una botella de agua para quitar el polvo de la lápida, como si eso le diera algo de dignidad al olvido. Eran como las 11 cuando empecé. La noche estaba pesada, sin luna, y el cielo tenía ese color naranja oscuro que anuncia tormenta, pero no llueve. Me agaché frente a la lápida de mi abuelo y comencé a frotar las letras. Mateo Ramírez, 1931, 2005. Siempre me dolió ese guión entre los años. Es tan corto, y ahí se resume toda una vida. Fue entonces que lo escuché. Mi nombre, pero no un grito, ni un susurro. Era como si alguien lo dijera justo detrás de mí, con calma. Daniel. Me quedé inmóvil, el trapo aún en mi mano. Giré lentamente la cabeza por encima del hombro. Nada, solo sombras. Me incorporé, escaneando las tumbas cercanas. Todo parecía normal, excepto por una lápida, unas 3 filas más allá, que tenía una figura frente a ella. Al principio pensé que era otro trabajador. Llevaba la misma chaqueta gris que usamos en el turno de noche. Pero algo no cuadraba. Esa persona estaba de espaldas con la cabeza levemente inclinada, inmóvil. No hacía nada, no limpiaba, no se movía. Solo estaba ahí. Me acerqué no por valentía, sino porque necesitaba confirmar que no estaba solo imaginando cosas. Mientras me acercaba, sentí una especie de tirón en el estómago. Algo me decía que no me acercara, pero lo hice. Cuando estuve a unos 5 metros, la figura giró lentamente la cabeza hacia mí. Y lo juro por lo que más quiero, era yo. Mi cara, mis ojos, mi expresión, solo que vacía, como si alguien hubiera impreso una versión mía sin alma. Di un paso atrás y tropecé con una losa rota. Caí de espaldas, y en ese instante oí otra vez mi nombre, pero esta vez desde varios lugares a la vez. Daniel, Daniel, Daniel. Las voces venían de múltiples tumbas alrededor, algunas graves, otras infantiles, otras quebradas. Me puse de pie con el corazón en la garganta y salí corriendo por el pasillo de tierra. Las lámparas titilaban, el aire se volvió espeso, como si corriera dentro de un sueño. No sé cuánto tiempo estuve huyendo, pero cuando crucé la reja de entrada, sentí un alivio que casi me hizo llorar. Me apoyé en el muro, sudando frío. Llamé al supervisor con la excusa de un problema estomacal. No regresé esa noche. Al día siguiente volví de día, acompañado. No había rastro de esa figura ni de nada fuera de lo normal. Pero cuando me acerqué, impulsado por una necesidad irracional, a la lápida frente a la cual había estado mi doble, casi se me detiene el corazón. Ahí, grabado en piedra ya vieja, estaba escrito: Daniel Ramírez, 1964, 2004. No era mi fecha de nacimiento, pero era mi nombre y el apellido de mi abuelo. Desde entonces, cada vez que paso cerca de esa tumba, siento que alguien me observa desde adentro. No renuncié, sigo trabajando ahí, pero evito esa esquina incluso bajo el sol. Y algunas noches, cuando el viento sopla entre las lápidas, puedo jurar que escucho pasos que imitan los míos. Hace un par de años andaba en una mala racha. Me acababan de correr del trabajo, debía la renta y ya me habían cortado la luz. Así que cuando un primo me dijo que necesitaban a alguien para cubrir una noche como velador en un panteón abandonado, ni lo pensé. Es solo una noche, me dijo. Te pagan en efectivo.
El panteón estaba a las afueras de un pueblito entre cerros, con camino de terracería. Según me contaron, lo habían cerrado hace años porque ya no había espacio, y solo quedaban unas cuantas familias que de vez en cuando iban a dejar flores. Aún así, alguien tenía que vigilar en las noches, porque de vez en cuando se metía gente a hacer rituales o a romper las tumbas. Llegué como a las 8. Un señor de bigote grueso me entregó las llaves del portón oxidado y una linterna grande. Me dijo que si escuchaba algo raro, mejor no me acercara. Lo dijo riéndose, pero su mirada no era de chiste. Al principio todo estuvo tranquilo. Me senté en una casetita cerca de la entrada, tomé café de mi termo y me puse a escuchar música con un solo audífono. La noche estaba fresca, callada, y aunque el lugar daba mala espina, no me sentía particularmente asustado. Hasta que dieron las 3. No escuché campanas ni traía reloj, pero lo supe porque el ambiente cambió de golpe. El aire se puso helado, como si alguien hubiera abierto una puerta desde lo más hondo de la tierra. Me paré para caminar un poco, linterna en mano, y me fui a revisar el área de tumbas más cercanas. Y fue entonces que la vi. Al principio pensé que era un perro. Algo se movía a lo lejos entre las tumbas arrastrándose lento. Me detuve, apunté con la linterna y me arrepentí al instante. No era un animal, era una figura humana. Una persona arrastrándose por el suelo con los codos, como si las piernas no le sirvieran. Tenía el pelo largo, enmarañado, y la ropa sucia, rota. Pero lo peor fue que, al iluminarla, se detuvo y giró la cabeza hacia mí. No le vi bien la cara. Solo alcanzaba a notar unos ojos hundidos y algo que parecía una sonrisa torcida. Apagué la linterna de inmediato. Me quedé congelado, el corazón a 1000. Ha de ser un loco, un vagabundo, un drogadicto, pensé. Pero esa explicación no me servía, porque en cuanto di unos pasos para atrás, escuché cómo algo se arrastraba justo detrás de mí. Volteé de nuevo. La figura había avanzado varios metros, rápida, silenciosa, pegada al piso. Corrí hacia la caseta, pero cuando llegué vi que la puerta estaba entreabierta, aunque yo juraría que la había cerrado. Y peor, sobre la silla donde estuve sentado había un trapo viejo, como un pedazo de ropa antigua, empapado con algo oscuro. Cerré la puerta por dentro. Intenté llamar a alguien, pero no tenía señal. Me acorralé en una esquina, temblando, y me quedé escuchando. Pasaron minutos. Silencio total. Y entonces, afuera, rasp, rasp, rasp. Algo se arrastraba junto a la puerta. La linterna estaba en el suelo. No quería encenderla, no quería ver. Cerré los ojos tratando de convencerme de que era mi imaginación, y entonces escuché algo imposible. Una voz del otro lado de la madera. ¿Puedo entrar, Daniel? Me congelé. Nadie sabía que me llamaba así. No se lo había dicho a nadie. Nadie. No abrí, no respondí. Me quedé ahí, en completo silencio, hasta que el sonido desapareció. Cuando salió el sol, el señor del bigote regresó por mí. Yo estaba pálido, sin poder articular palabra. Me miró como si ya supiera lo que me había pasado. Solo dijo, a veces se aparece, pero casi nunca 2 veces al mismo. Ya te puedes ir. Nunca regresé, y desde esa noche evito pasar cerca de los panteones, especialmente después de las 3 de la mañana. Mi hermana Sofía murió en 2021. Tenía 25 años y un futuro brillante por delante. Su muerte fue repentina. Un accidente en carretera cuando regresaba de la universidad. Durante meses no pude dormir bien. Todo me la recordaba. Su voz, sus risas, hasta los mensajes que nunca borré. Me aferré a ellos como si, en algún momento, pudiera volver a escribirme. La enterramos en el Panteón Jardines del Silencio, un lugar tranquilo a las afueras de la ciudad. Al principio iba seguido a llevarle flores, pero con el tiempo y con el dolor apagándose, las visitas se fueron espaciando, hasta que casi dejé de ir. Esa madrugada me despertó el celular.
No fue un timbre cualquiera, era su tono, aquel que usaba cuando me llamaba de broma. Lo escuché en la oscuridad medio dormido sin entender si estaba soñando, y entonces vi la pantalla. Sofía está llamando por video. Me quedé congelado. No era un error. Su foto seguía ahí, igual que en mis contactos. ¿Y la hora? 2:46 de la mañana. Pensé que era algún tipo de hackeo, o tal vez alguien se hizo pasar por ella. Pero aún así, contesté. La imagen tardó unos segundos en cargar. Pantalla negra, ruido de fondo, y luego apareció. Ella, su cara, pero se veía borrosa, como en baja calidad. No decía nada, solo me miraba. Aunque sus ojos estaban demasiado abiertos, fijos, sin parpadear. Detrás de ella pude distinguir varias lápidas, iluminadas por una luz azul tenue, como de linterna. Y entonces reconocí una, la tumba de mi abuela, 2 filas atrás de donde está enterrada Sofía. Sofía, mi voz salió temblando. La imagen se trabó. Por un momento pareció que sonreía, pero no era su sonrisa. Era algo raro, forzado, y luego se apagó. La llamada se cortó. Me paré de golpe. La casa estaba completamente en silencio. Fui al pasillo a ver si alguien más había oído. Mis papás dormían. Todo estaba normal. Volví al cuarto y revisé el historial del celular. Ahí estaba. Videollamada contestada 2:46 AM, duración 0:53. Sentí un escalofrío. Ya no pude dormir. Al día siguiente fui al panteón. No sé por qué, pero algo me jalaba para ir. El velador me reconoció y me dejó pasar. Eran como las 5 cuando llegué a su tumba. Todo parecía en orden, hasta que noté marcas extrañas en la tierra, como si alguien hubiera estado caminando o arrastrándose alrededor de la lápida. Miré a mi alrededor. No había nadie, pero justo detrás de su tumba, apoyado en la base, vi un celular, que no era mío, un modelo viejo con la pantalla estrellada y un detalle que me hizo sudar frío. La funda tenía una calcomanía de un gato rosa, el mismo sticker que Sofía le puso a su último teléfono. Intenté prenderlo, pero no tenía batería. Me lo llevé escondido. Ya en casa, lo conecté. El celular no tenía chip, ni contactos, ni redes. Solo había un archivo de video. Uno solo, con el nombre Mírame. Temblando le di reproducir. Era una grabación corta. Se notaba que estaban en el panteón. La cámara apuntaba al piso, temblando, y alguien, una voz que no reconocí, susurraba el nombre de mi hermana una y otra vez. Sofía, Sofía, Sofía. Y de pronto, un rostro apareció frente a la cámara, muy cerca. No era ella, era yo. Desde entonces, no he vuelto a ese cementerio. Bloqueé su número, cambié de chip, pero a veces de noche, aparece su nombre en la pantalla por unos segundos, como si fuera una notificación perdida, y hay una parte de mí que siente que, la próxima vez que conteste, no voy a ser yo quien cuelgue. Crecí rodeado de lápidas, literal. Mi papá trabajó toda su vida como sepulturero en un panteón antiguo a las afueras de un pueblo en Hidalgo. Desde niño me llevaba con él, y mientras yo jugaba entre los cipreses, él cavaba, rellenaba, marcaba cruces. Nunca le tuvo miedo a la muerte. Los que ya se fueron no te van a hacer daño, repetía cada vez que yo le preguntaba si no le daba cosa estar ahí solo de noche. Con el tiempo me acostumbré. Dejé de ver los ataúdes como algo aterrador y más como parte de su rutina. Nunca imaginé que después de tantos años algo rompería esa seguridad que mi papá siempre proyectó. Algo que, hasta hoy, se niega a contarle a cualquiera, pero que a mí me confesó una noche en voz baja, con las manos temblando. Era una madrugada lluviosa. Lo habían llamado para hacer una excavación urgente porque, por algún motivo, necesitaban abrir una tumba vieja. Una que, según él, llevaba más de 40 años sin tocarse. No era común que le pidieran ese tipo de trabajo de noche, pero como se trataba de una orden del municipio, aceptó. Agarró su pala, su lámpara y su impermeable,
y se fue solo. A eso de las 3 de la mañana ya había quitado casi toda la tierra. Le faltaba poco para llegar al ataúd. La lluvia caía suave pero constante y hacía que el suelo se volviera más pesado. A pesar del cansancio, me dijo que todo había estado en orden, hasta que sintió una especie de golpe sordo debajo de sus pies. Primero pensó que era el ataúd asentándose con la humedad, pero cuando dejó de cavar para observar mejor, lo escuchó con claridad. Un golpecito, luego otro, y entonces su nombre. Rafael no fue un eco, ni su imaginación. Era una voz ronca, lenta, como si hablara a través de madera podrida. Rafael, escúchame. Mi papá retrocedió, pensando que tal vez alguien se había metido al cementerio y le estaba jugando una broma, pero al mirar alrededor no vio a nadie. Solo lluvia, árboles quietos y lápidas viejas cubiertas de musgo. Quiso convencer a su cabeza de que estaba alucinando por el cansancio, pero cuando se acercó otra vez a la fosa, la voz habló de nuevo. No a ti, a tu hijo. Y entonces lo dijo. Mi nombre, completo, como él me lo decía cuando estaba molesto. Y nadie más lo hacía así. Mi papá se quedó helado, no supo qué hacer. Intentó asomarse, pero no veía nada. Solo el ataúd húmedo, apenas visible. La lámpara empezó a fallar. Parpadeó 1, 2 veces, y en ese breve instante de oscuridad escuchó algo más. Un llanto, como si alguien estuviera atrapado allá abajo, llorando. Soltó la pala y salió corriendo. Cuando llegó a casa, no me despertó. Me contó esto hasta días después, y lo hizo con una mezcla de miedo y vergüenza. Nunca lo había visto así. Le pregunté si abrió el ataúd. Me dijo que no pudo, que algo dentro de él le dijo que lo que fuera que estaba hablando, no quería salir. Solo quería que yo lo escuchara. Desde esa noche no volvió a trabajar solo, y a veces, en los días nublados, lo veo mirar por la ventana hacia el sur, donde están los campos del panteón. Una vez, por curiosidad, fui a buscar el registro de la tumba. El nombre del fallecido no me decía nada, pero en el expediente había una nota escrita a mano con tinta desvanecida. Decía, reabrir solo si es estrictamente necesario. Hay voces. Nunca le conté a mi papá que unos días después de su confesión, una noche me desperté porque escuché una voz susurrando mi nombre justo afuera de mi ventana. Y era la misma voz que él describió, rota, lejana, como si viniera desde debajo de la tierra. Era pasada la 1 de la mañana y yo venía caminando solo de regreso a casa, después de quedarme más tiempo de lo planeado en casa de un amigo. Vivo en la periferia de la ciudad, en una zona donde no hay mucho tránsito a esa hora. Las calles son oscuras y las lámparas cuando funcionan apenas alumbran lo justo. Tomé un atajo por la avenida del Panteón Municipal. A esa hora no hay ni taxis, solo tú, el viento y la barda del cementerio que se alza larga y silenciosa. Caminaba rápido con la chamarra cerrada hasta el cuello cuando escuché pasos detrás de mí. Al principio pensé que era paranoia, pero cuando aceleré los pasos también lo hicieron. Volteé una vez. No vi a nadie. Volteé otra vez. Y ahí venía, un hombre, encapuchado, con las manos en los bolsillos, y cada vez que me volteaba, fingía mirar hacia otro lado. Fue cuando lo vi cruzar la calle que supe que venía por mí. Corrí. Instinto puro. Crucé entre árboles, salté una zanja y terminé frente a una reja baja semiabierta. Era una de las entradas laterales del panteón. Pensé que si entraba, podía despistarlo entre las lápidas. Así que me metí sin pensarlo 2 veces. Adentro, todo era aún más oscuro. La luna apenas se filtraba entre las ramas secas de los árboles. Avancé entre los pasillos, bajito, tratando de no hacer ruido. El piso era de tierra húmeda y resbalosa. El viento olía a flores podridas. Me escondí detrás de una lápida ancha de esas antiguas, donde ya ni se lee el nombre. Me agaché intentando controlar la respiración.
Escuché pasos entrar por la reja. El tipo venía detrás. Caminaba lento, como si supiera que yo no tenía a dónde ir. Pasaron unos minutos. Todo estaba en silencio. Pensé que tal vez se había ido, hasta que lo escuché. Un paso, otro. Pero venían de atrás, no de donde yo había entrado. Me asomé por un costado y no vi a nadie. Entonces bajé la vista. Y ahí estaban, huellas. Huellas frescas marcadas en el lodo alrededor de la lápida, pero no se acercaban desde un lado. Empezaban ahí mismo, delante de mí, a 1 metro, otra marca y otra. Daban la vuelta. Me rodeaban lentamente, como si alguien estuviera caminando alrededor, sin estar ahí. El corazón me empezó a latir tan fuerte que pensé que iba a gritar. Me eché hacia atrás, resbalando en la tierra, sin poder apartar la vista de esas marcas que seguían apareciendo, una tras otra, formando un círculo a mi alrededor. Fue entonces cuando escuché una voz, baja, rasposa, cerca de mi oído. Ahora tú me viste. Me levanté de un brinco y corrí entre las tumbas, tropezando con cruces, con losas, con el miedo pegado al pecho. No me atreví a mirar atrás. Salí por otra reja, sin saber si el asaltante seguía ahí, sin saber si esa voz era real. Llegué a casa como pude. Cerré todas las puertas, ventanas, apagué las luces y me quedé en silencio. Nunca denuncié nada. Nunca conté esa parte a nadie. ¿Y lo peor? No fue lo que vi esa noche. Fue lo que pasó después. Una semana más tarde, fui al centro con mi mamá. En una de las calles había un hombre pidiendo limosna, sentado en una banqueta, con un sombrero frente a él. Cuando pasamos junto a él, sin verme, murmuró, «Tú ya sabes dónde vivo». Y entonces sonrió, con la misma voz que me habló en el cementerio. Gracias por llegar hasta el final. Si quieres seguir explorando lo más oscuro de las historias de terror, suscríbete al canal. Lo que viene es aún más perturbador. Nos vemos en la próxima historia.